Continuamos con el segundo módulo relacionado con la evaluación de la calidad ecológica del agua. En este vídeo nos enfocaremos en las variables hidrobiológicas, viendo qué es la hidrobiología y la bioindicación, su relevancia, su uso en Colombia y las variables por las que podemos empezar la implementación. La hidrobiología es el estudio de los organismos que habitan el ecosistema acuático. En cambio, la bioindicación estudia los organismos que dan información sobre características ecológicas del medio ambiente o del impacto de las actividades humanas en el ecosistema. Así, un bioindicador es un organismo, una parte de un organismo o una comunidad que contiene información de la calidad del entorno. Lo más utilizado en ecosistemas acuáticos son las comunidades o las partes de organismos, como en el caso de los análisis de toxicidad a través de estudios de metales pesados acumulados en órganos de peces. La relevancia del estudio de los organismos acuáticos en la evaluación de la calidad del agua radica en algunos aspectos relevantes, como son que proporcionan información complementaria a las variables físico-químicas, ya que aportan información del efecto de los contaminantes en el sistema y de las sinergias que pueden existir. Por ejemplo, dos contaminantes por separado en una concentración determinada pueden ser inocuos para los organismos y el ecosistema, pero si se dan los dos al tiempo, pueden ser tóxicos por reacciones químicas. Además, informan sobre la capacidad de autorregulación del ecosistema frente a los impactos. Por ejemplo, una contaminación de materia orgánica implica la presencia de especies o comunidades resistentes a ella, o incluso de organismos que descomponen la materia orgánica y disminuyen su concentración. Un aspecto de mucha relevancia es que, debido al ciclo de vida de los organismos, su estudio informa de lo que ha pasado en los últimos días, semanas o incluso meses antes del monitoreo. Si ha habido una contaminación puntual antes del monitoreo, las variables físico-químicas no la van a detectar porque la contaminación ya pasó y está aguas abajo, pero los organismos acuáticos sí la indican porque han sufrido el impacto y ha habido cambios en la comunidad. Su uso en Colombia parte del marco normativo que hemos visto en el anterior vídeo. Por ejemplo, en las áreas o regiones donde se han realizado evaluaciones regionales del agua o planes de ordenamiento del recurso hídrico, se han usado las variables biológicas. A nivel nacional, el IDEAM está comenzando su aplicación en la evaluación de la calidad del agua mediante el desarrollo de metodologías y su uso en algunos monitoreos. Además, hay que mencionar que desde 2015 el país tiene establecidas las hidroecorregiones de nivel 1, es decir, a nivel nacional. Esto es lo que vemos en la figura de la derecha. Las hidroecorregiones son áreas con características similares en cuanto a clima, geología y relieve, que son las variables más influyentes a escala global en las comunidades acuáticas continentales. Esta división del territorio permite obtener zonas donde el comportamiento de los niveles óptimos y los rangos de tolerancia de las especies son similares, y por tanto se pueden encontrar más o menos las mismas especies dependiendo del nivel de contaminación y se pueden aplicar los mismos índices. Todo esto se puede considerar como el punto de partida para comenzar el análisis de las condiciones de referencia, el desarrollo de atlas de organismos y sus rangos de tolerancia o el desarrollo de índices específicos adaptados. Es decir, estamos en la fase de generación de línea base. ¿Por dónde empezamos? La fase número 1 para el desarrollo de la bioindicación es realizar monitoreos y análisis de comunidades con el fin de obtener una base de datos a nivel nacional que permita posteriormente el desarrollo de índices adaptados. En Colombia, como hemos visto, estamos en esa fase de levantamiento de una línea base ambiental a nivel nacional. Bioindicadores hay muchos, ya que cualquier organismo que habita un cuerpo de agua es potencialmente un bioindicador. A nivel mundial, los más usados son las comunidades de fitoplancton, zooplancton, macrófitas, fitobentos, macroinvertebrados y peces.
El desarrollo del sistema de bioindicación de todas estas comunidades en simultáneo es una ardua tarea, por lo que normalmente se empieza por una comunidad del compartimento animal y una del vegetal. En este curso vamos a ver más en detalle los macroinvertebrados del compartimento animal y las diatomeas del vegetal, ya que son los más usados en cuerpos lóticos, pero también se pueden utilizar en cuerpos lénticos. Los sistemas de bioindicadores de cualquiera de estas comunidades que hemos visto están basados en la presencia o ausencia de organismos indicadores de ciertas condiciones ambientales o en el análisis de población. Este último sistema se enfoca en analizar las variaciones en las especies y en sus frecuencias relativas en la comunidad. En ambos casos estamos hablando de la ecología de las comunidades u organismos y más específicamente en la ley de tolerancia. Esta ley consiste en que todos los organismos tienen unos rangos de tolerancia y unos óptimos de desarrollo. En la gráfica vemos la abundancia frente al gradiente ambiental. Así, cuando los niveles ambientales son intermedios, el desarrollo de la especie es óptimo y a medida que nos alejamos de ese óptimo comienza a aparecer un estrés fisiológico que disminuye el desarrollo y reproducción de las especies. Los rangos de tolerancia están definidos por los puntos donde el factor ambiental influye muy negativamente en la especie y ésta desaparece. Esta gráfica es generalizada, en realidad existe una respuesta a cada factor ambiental, por ejemplo, en los casos de contaminantes como metales pesados, como por ejemplo el plomo, la gráfica no tendría esta distribución, sino que el crecimiento sería máximo a valores mínimos de plomo e iría disminuyendo a medida que aumente el plomo en el ambiente. Entonces, un bioindicador, como hemos visto, da información sobre la salud del ecosistema, por lo que son especies que tienen una tolerancia moderada, es decir, son sensibles a cambios ambientales que se reflejan en un cambio en las especies o en sus frecuencias relativas en la comunidad. Las especies ubicuas son aquellas con un rango de tolerancia muy amplio, por lo que no nos permiten detectar cambios a menos que no sean muy importantes. Las especies raras son aquellas cuyos rangos de tolerancia son muy próximos a su óptimo, por lo que no son tan útiles en la bioindicación, ya que, como indica su nombre, son muy raras de encontrar y suelen tener unas frecuencias relativas muy bajas, menores al 1%. Las diatomeas son algas pardas unicelulares que se pueden encontrar dentro del fitoplancton y del perifitón, es decir, en la columna de agua o adheridas a superficies. Lógicamente, en ríos se estudia su estado bentónico porque es el que es inmóvil en el punto de monitoreo y por tanto refleja las condiciones del sitio de estudio. En los cuerpos lénticos se puede estudiar en el fitoplancton o en el perifitón de las orillas o mediante sustratos artificiales. Las diatomeas se caracterizan por tener un esqueleto externo de sílice formado por dos partes que encajan, es decir, una parte es un poco más pequeña. Estas dos partes se conocen como valvas y están unidas por un cinturón conectivo. Las valvas, en su esqueleto de sílice, poseen una ornamentación que es característica de cada especie, por lo que permite su identificación. ¿Por qué las diatomeas son buenos bioindicadores? Porque tienen un ciclo de vida de hasta 5 semanas, por lo que dan información de lo que ha ocurrido en las últimas semanas en el sitio de estudio. También porque reaccionan a la materia orgánica, por lo que cambios en la concentración de materia orgánica y también de otros contaminantes suponen un cambio en las especies que hay en la comunidad y en sus frecuencias relativas. Además, el estado bentónico, que es el más usado, está formado por un biofilm en el que está la comunidad y que le permite resistir a los efectos de deriva por aumentos del nivel o caudal. Una parte interesante y curiosa de las diatomeas son las formas teratogénicas, como las que vemos en las imágenes de la derecha. Estas formas son deformaciones, ya sea del contorno de la valva o de las ornamentaciones. Muchos estudios indican una relación de estas deformaciones con las contaminaciones por metales pesados. Un factor importante en el monitoreo tanto de diatomeas como de macroinvertebrados es la identificación de los hábitats dentro de la sección que estamos monitoreando. En el caso de las diatomeas, estas tienen preferencia por hábitats con luz, porque son fotosintéticas, y con velocidad de corriente y cierta turbulencia. Es por esto que tenemos que buscar la zona donde se den estas características. La fase de flujo óptima es la conocida como rabión
y que vemos en la foto de abajo. Esta facie se identifica porque es una zona con poca profundidad, por lo que la luz llega al fondo y el sustrato mineral del fondo del canal genera una turbulencia que se ve como ondas en la superficie del agua. En el caso de que no exista esta facie, podemos buscar los rápidos que todos conocemos. Para tomar la muestra de diatomeas debemos sacar del lecho unos 10 guijarros o sustratos minerales con una superficie aproximada de 100 centímetros cuadrados en total. Dependiendo de la concentración de diatomeas, se puede requerir un mayor esfuerzo de muestreo. El biofilm adherido a la superficie se puede retirar con algún tipo de cuchilla o con un cepillo de dientes. Personalmente recomiendo el cepillado de la superficie en círculos para asegurar la remoción de las diatomeas que hay en las fracturas de la superficie mineral. Durante el cepillado se va lavando con agua destilada o etanol y dejando caer el líquido en una bandeja. Finalmente obtenemos un líquido de color pardo, como el de la foto de abajo, que indica la presencia de diatomeas. Si el líquido obtenido es muy claro, hay poca concentración de diatomeas, por lo que se requiere mayor esfuerzo de muestreo. La muestra obtenida se fija con etanol y se guarda en los recipientes. En el caso de que en el sitio de monitoreo no exista un sustrato mineral, la muestra se puede tomar en macrófitas tomando las partes de los tallos que están sumergidas, pero en la zona fótica. Se ponen en una bolsa con etanol y se mueven y estrujan durante unos 5 minutos para finalmente guardar el líquido en el recipiente. ¿Qué ocurre si no existe ninguno de estos sustratos? Entonces se debe ubicar 4 semanas antes del monitoreo un sustrato artificial que pueden ser rocas, portaobjetos, bloques pequeños de cemento, etc. Y también se puede tomar la muestra en pilotes de puentes o estructuras similares. Cuando la muestra de diatomeas llega al laboratorio, se requiere un lavado y digestión para obtener la muestra final a analizar. Inicialmente la muestra se sedimenta, se puede dejar 24 horas para que sedimente o centrifugarla para que sea más rápido. Luego se retira el sobrenadante y se añade agua destilada. Se recomienda realizar este proceso 2 veces más para asegurar el lavado completo del etanol. Posteriormente se añade peróxido de hidrógeno, alrededor de 5 veces el volumen de la muestra, y se pone en baño María a una temperatura de 70 a 90 grados. Lo importante es que la muestra no llegue a punto de ebullición porque las valvas se pueden romper. Si vemos que deja de haber burbujas pero el sedimento en la parte inferior del tubo sigue teniendo color pardo, se necesita cambiar el peróxido de hidrógeno porque se ha saturado. Una vez el fondo es de color blanco, se centrifuga para retirar el peróxido y añadir agua destilada en menor cantidad para que la muestra quede concentrada. Se coloca una gota de esa muestra en un cubreobjetos y se deja secar. Se puede acelerar el secado colocándola en una plancha de calor. Posteriormente se coloca una gota de Nafax, que es una resina para la fijación, en un portaobjetos y se pone el cubreobjetos con la muestra seca encima. Se deja solidificar y está lista para su observación al microscopio. En esta imagen vemos cómo queda una muestra digerida y fijada vista al microscopio. Finalmente, el análisis de las especies en la comunidad. Se deben contar 400 valvas según los protocolos a nivel internacional. Normalmente se realiza un recorrido desde arriba a la izquierda, yendo hacia la derecha, y luego bajando y yendo a la izquierda. Este método es con la finalidad de no contar 2 veces la misma valva. Algunos puntos importantes. El contaje de una muestra se realiza de una vez. No se puede parar y continuar al día siguiente. Solo se contabilizan las valvas que no estén rotas o que tengan mínimo 3/4 partes intactas para evitar errores de identificación de la especie. Si en un portaobjetos no se llegan a contar 400 valvas, se requiere un segundo portaobjetos de la misma muestra. Por ejemplo, si se contabilizan 200 en un portaobjetos, no se puede multiplicar por 2, sino que se debe contar otro portaobjetos.
Finalmente, ¿qué hacer cuando vemos el perfil de la valva, es decir, la vista pleural? Estas vistas normalmente solo se pueden identificar a nivel de género, por lo que se encuentran como dos valvas de ese género y posteriormente se reparten entre las especies del género que hemos identificado. Esto es un ejemplo de los datos que podemos obtener con el nombre de la especie, el número de valvas y su frecuencia relativa.